Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal. Estamos en la avenida Coyuya, me voy a subir la banqueta. Estás viendo digámoslo así, nosotros lo conocemos como el camellón de Coyuya. Ahora pues ya sabemos que con la formalización de la imagen urbana que promovió Claudia Sheinbaum, pues se hicieron estas habilitaciones, conocidas como Sendero Seguro. Este sendero te conecta de la estación Coyuya a la estación Santa Anita de la línea 8 del metro de la Ciudad de México, sistema de transporte colectivo. Todo derechito está el mercado. Para allá está Coyuya, para acá está Santa Anita. Como puedes ver, pues es muy seguro, no hay nada que temer. Está la Universidad Victoria y la mayoría de los vecinos de esta unidad habitacional salen a pasear con sus perros. Todo el trayecto está iluminado, como puedes ver, hay cámaras. Yo he pasado aquí hasta las 10, 11 de la noche, perdón, sin ningún problema. Me encuentro muchos michis por aquí luego. Te agradezco mucho que estés en mi canal. Ya somos 2400. Muchas gracias, porque no esperaba que fuera tan rápido el crecimiento y pues me encanta que tengamos una interacción y que nos llevemos muy bien. En mi blog pues trato de enseñarte pues un poquito de la vida en la Ciudad de México. Como puedes ver, los vecinos ya echaron taquito, ya van a cenar a sus casas. Todo muy tranquilo, puedes caminar sin problemas. Te comento que si buscas el hospital pediátrico, pues te conviene más la estación Santa Anita, que está allá adelante. Porque si te vienes por Coyuya tienes que caminar todo el trayecto que venimos caminando ahorita. Pero me voy a pasar a este lado para no grabar a nadie. No hay mucho tráfico. Hoy es lunes y está tranqui. Te quiero contar que si andas por aquí y tienes hambre, hay unos tacos muy buenos junto al Mercado de la Cruz. Obviamente son en la noche. Y también están otro tipo de antojitos por si quieres variar. Todos los días después de las 6, 7 de la noche ya puedes encontrarlos. Para allá todo derechito allá,